Muy buenas tardes a todos y en especial a todas las niñas, adolescentes y mujeres adultas que nos acompañan en esta edición 2022 del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este siglo XXI, que es todavía muy joven, ha sido testigo de grandes avances en la equidad de género y en la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida profesional, incluyendo, por supuesto, en la ciencia y la tecnología. Es cierto que a pesar de estos importantes logros, aún hay una gran distancia y mucho por hacer para reducirla. Pero lo fundamental es que prevalezca el criterio constructivo y de igualdad de oportunidades, de modo que las mujeres sigan teniendo más y más presencia, participación y reconocimiento en las actividades científicas. El camino no ha sido fácil, por cuestiones históricas, de costumbres, pensamientos, religiones, ambiciones y luchas interminables por dominar, prohibir, castigar e imponer una filosofía centrada desde tiempos prehistóricos en la supremacía del hombre. Las cosas van cambiando, afortunadamente, y se requiere mucha paciencia, tolerancia y perseverancia de todas y todos nosotros, porque los grandes movimientos de transformación siempre encuentran resistencia al cambio y llevan su tiempo, cuando menos varias décadas o varios siglos. Si aceptamos que a lo largo de la historia han vivido incontables seres humanos en la Tierra, es lógico suponer que a través de los milenios, millones de mujeres han contemplado con asombro y admiración el cielo nocturno, plagado de enjambres de estrellas, ocasionales cometas, eclipses de sol y de luna, y muchos otros fenómenos celestes. ¿Quién habrá sido la primera astrónoma de la humanidad? Nunca se sabrá, porque a través de las generaciones fue que las preguntas se fueron acumulando y las respuestas o explicaciones se fueron forjando poco a poco. Por lógica, dentro de lo que hoy conocemos como ciencia y tecnología espaciales, la primera actividad en estos campos del conocimiento fue la astronomía, combinada inevitablemente con la mitología y la astrología. La presencia femenina en la astronomía cuenta, cuando menos, con 4.000 años de antigüedad. Se cree que una de las primeras astrónomas fue la suma sacerdotisa babilónica en Eduana, hace unos 2300 años antes de Jesucristo. Era hija de un rey, quien la designó como la gran sacerdotisa del templo de la diosa de la luna, en la ciudad de Ur. Además de ser sacerdotisa, como era dictado en aquellos tiempos remotos, tenía conocimientos de astronomía y creó los primeros calendarios con base en observaciones cósmicas. Sin embargo, en lo que podemos llamar el mundo occidental,
se reconoce a una extraordinaria mujer llamada Aglo Anike o Agla Onice, como la primera astrónoma de la antigua cultura griega. Ella vivió en el siglo II antes de Cristo, en Tesalia, al sur de Macedonia y del monte Olimpo, y era sacerdotisa de la diosa Hécate. Tenía la capacidad de predecir la aparición de los eclipses con bastante precisión para su época. Conocía muy bien los saros y por ello se ha deducido que estudió un tiempo en Mesopotamia con los antiguos astrónomos babilónicos en el actual Irak, quienes poseían ese conocimiento cósmico. ¿Realmente habrá ido hasta Mesopotamia? De ser así, esa valiente y decidida mujer debió haber enfrentado innumerables incomodidades y peligros, recorriendo muchos cientos de kilómetros a través de los mares, ríos, montañas y desiertos, impulsada y motivada por su sed de conocimientos. Las distancias eran enormes y no era nada sencillo viajar como lo es ahora. Hay que entender que en esa época había constantes guerras cuerpo a cuerpo entre hombres jóvenes, vigorosos y de extraordinaria fuerza, y que a la mujer se le consideraba frágil, con la excepción de las mitológicas amazonas, extraordinarias guerreras mencionadas por el poeta Homero, y entre ellas la reciente y famosísima Mujer Maravilla del cine moderno. De modo que, tomando como referencia la gran fuerza física de los varones y dado que en la antigüedad se desconocían muchas cosas sobre la naturaleza, el propio filósofo Aristóteles tenía un pensamiento misógino y había dado cátedra argumentando la inferioridad de las mujeres en todos los sentidos, incluyendo, por supuesto, el intelectual. Claro que hoy no estamos de acuerdo con eso, pero para Aristóteles, quien vivió más de 3 siglos antes que Jesús, la mujer no estaba al mismo nivel que el hombre, aunque sí la consideraba superior a los esclavos. Otra gran aberración de la historia de la humanidad en su lento aprendizaje sobre el respeto a los derechos humanos. Esa actitud o mentalidad de uno de los grandes pensadores de la antigüedad, aunque equivocada e injusta, de ninguna manera debe ser un llamado en la actualidad para derribar todas sus estatuas y borrarlo de la historia. Porque recordemos que en este siglo XXI de grandes cambios debe haber reflexión y generosidad, sin barbaries innecesarias, sin crueldad vengativa ni violencia, que solo pueden llevar de un extremismo a otro, tal vez más peligroso que el primero. La misoginia debe desaparecer, pero también hay que evitar caer en la misandria, o sea, el odio hacia los varones. En favor del señor Aristóteles y mostrando clemencia de nuestra parte, podemos decir que cuando menos él declaró explícitamente que la Tierra era esférica. El maestro Platón, en cambio,
tenía diferencias profundas con su alumno Aristóteles y era mucho menos radical sobre el tema de las mujeres. De modo que había razonamientos diversos y opiniones polémicas, incluso entre los grandes filósofos de la antigüedad. Por lo anterior, y en aquel entorno de guerras y millones de varones luchando constantemente por todas partes, por el simple hecho de ser mujer, la autoridad científica de Agloanique fue puesta en duda. Y aunque sí se reconocía su capacidad para la predicción de los eclipses, se prefirió catalogarla como hechicera o sacerdotisa. No olvidemos que estamos hablando de hace miles de años. Los ciclos de Saros, que eran bien conocidos por Agloanique, son períodos de 18 años, 11 días y 8 horas, tiempo necesario para que la Luna y la Tierra regresen aproximadamente a la misma posición de referencia en sus órbitas, por lo cual los eclipses se pueden volver a repetir. Pero Agloanique no fue la única que dominaba esos conocimientos. Es obvio suponer que otras mujeres de su época, y posiblemente sacerdotisas, también aprendieron a predecir los eclipses. Y como aparentemente la luna desaparecía, a ese grupo de mujeres pioneras de la astronomía femenina se les llamó injustamente como las brujas de Tesalia. Una vez más, debemos calmar los ánimos y recordar que las cosas van cambiando para bien y rápidamente. Hoy, que cada vez se reconoce más la participación y la contribución de las mujeres a través de la historia en el campo científico, en honor a Agloanique, un cráter del planeta Venus lleva su nombre. Pasó el tiempo. Después de Agloanique y las llamadas brujas de Tesalia y de muchos otros sucesos históricos, llegó la época de Jesús y sus apóstoles. El nacimiento del cristianismo, más guerras y luchas intestinas por el poder, el dominio de las tierras y de sus recursos naturales, el deterioro gradual y la posterior caída del Imperio Romano. Y muchas mujeres seguían luchando contra la corriente, arriesgando su propia vida en su afán de ampliar los conocimientos en matemáticas, astronomía y otras ramas. Es así que en este breve recorrido cronológico llegamos a la antigua ciudad de Alejandría, en Egipto. Alejandría había sido fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., como una ciudad donde se estimulara el respeto por las culturas diversas, sin prejuicios. Era una ciudad floreciente y cosmopolita, con una población de macedonios, egipcios, griegos, fenicios, judíos y romanos. Esta legendaria urbe se convirtió con los siglos en la sucesora de Atenas, como el principal centro cultural del mundo antiguo. En su magnífica y grandiosa biblioteca trabajaron célebres personajes como Arquímedes, Ptolomeo, Hiparco y el gran Eratóstenes, que calculó por primera vez y con una precisión sorprendente para la época la circunferencia de la Tierra.
Eratóstenes solo se equivocó por unos 400 kilómetros. Todo esto nos da idea de cómo hace 2000 años había grandes avances científicos. El mundo de hoy sería otro si no hubiesen llegado ideas oscuras y retrógradas. Tristemente, con el paso de los siglos, la ciudad de Alejandría fue decayendo gradualmente, al igual que su mítica biblioteca. El cristianismo temprano o primitivo ya había tomado mucha fuerza. Y según algunos historiadores, había un obispo o arzobispo llamado Cirilo, que odiaba a la extraordinaria matemática y astrónoma Hipatia, porque ella se negaba a convertirse al cristianismo y renunciar a sus dioses, que eran considerados paganos. En mi opinión, no hay certeza absoluta de qué pasó hace tanto tiempo en Alejandría. Cierto o no, al parecer, sentimientos y reflexiones encontradas se debatían en el interior de Hipatia, y finalmente, hacia el año 415 o 416 de nuestra era, solo por defender sus propias creencias, Hipatia, la última gran científica de la biblioteca de Alejandría, fue asesinada. Tal vez por mercenarios de Cirilo, quien tiempo después fue proclamado santo. ¿Realmente fue así? ¿Intervino Cirilo? ¿Alguien de la actualidad estuvo presente para negarlo o afirmarlo? No se trata de herir susceptibilidades, pero así eran las cosas, terribles, tiempos convulsos. Y siempre ha sido así, ya que por intereses personales y de poder o de estrategia de Estado, hay asuntos que son ocultados y casi siempre la historia ha sido escrita o modificada por los tiranos y los vencedores, o simplemente los detalles son borrados o reinterpretados a través del tiempo. Ahora no es tan sencillo. Gracias al internet, las grabaciones y las redes sociales. Pero también hay fallas y desinformación. Mejor regresemos a Alejandría. Aunque hay cierta discrepancia histórica en esos mismos días de la época de Hipatia, fueron quemados innumerables libros del conocimiento antiguo. No cuesta mucho trabajo suponer que los propios líderes de aquella época reclutaron a fanáticos provocadores de incendios y decidieron acabar con tan preciado acervo milenario y todo lo que quedaba de la célebre biblioteca de Alejandría. La intolerancia y la ignorancia predominaron. Y así fue que los modelos cósmicos hasta entonces existentes de Ptolomeo, Hiparco y muchos otros fueron destruidos. Y por órdenes superiores se volvió a enseñar que la Tierra era plana. Así las cosas. Y quien se negara a aceptarlo tendría que pagar las terribles consecuencias. No hay nada de qué asombrarnos, porque poco faltaba para que llegara la oscura Edad Media, con todas sus supersticiones, prohibiciones y demás monerías. Después de la trágica muerte de Hipatia en el año 415,
Y debido al oscurantismo que reinó durante tanto tiempo, ahora tenemos que dar un largo brinco de unos 8 siglos. Sí, 8 siglos. Y llegamos a los días de la inteligente y prolífica abadesa Hildegarda de Bingen, quien además de su profunda devoción y su amor a Jesús, se atrevió a pensar, reflexionar e investigar. Fue una gran erudita en temas científicos, pero todavía era la Edad Media y había que tener mucho cuidado, mucha cautela. Hildegarda nació en una región de la actual Alemania y fue una gran científica y naturalista del siglo XII. Escribió libros sobre ciencias naturales y medicina en una época en la que se desconocía mucho sobre la fisiología humana, además de que era tabú. Por ejemplo, en la España medieval y aún en el siglo XVI, después de haber sido fundada la criminal Santa Inquisición, era considerada herejía la lectura de obras donde se aseguraba que la sangre circulaba por todo el cuerpo impulsada por el corazón para llevar oxígeno a todos los órganos. ¿Quién puede refutar esto en la actualidad? Abundaban las guerras y las plagas como la peste cobraban la vida de millones y millones de personas por todos los rincones de Europa. El diablo andaba suelto. Por fortuna, en algún momento llegó el Renacimiento y con él nuevas esperanzas para que la mujer fuera reconocida, aunque tampoco fue sencillo. Las grandes transformaciones, recordemos, encuentran mucha resistencia al cambio y al status quo. Por eso es imprescindible tener paciencia, mentalidad abierta, actitud constructiva y dejar a un lado rencores amargos y actividades de venganza. ¿Qué no hemos aprendido nada de la barbarie del pasado? Hay que mirar hacia adelante. En la época gloriosa del Renacimiento, encontramos a célebres mujeres científicas como Elizabeth Hevelius en el siglo XVII, considerada la madre de las cartas lunares, y a Carolina Herschel, hermana del famoso astrónomo William, descubridor del planeta Urano, en el siglo XVIII y principios del XIX. Más adelante, ya en la segunda mitad del siglo XIX, sobresalió Maria Mitchell, considerada como la primera astrónoma moderna. Maria Mitchell fue la primera mujer elegida miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Por su parte, a la mitad del siglo XX, Nancy Roman fue la primera mujer ejecutiva en la NASA y jefa del Departamento de Astronomía. A Nancy Roman se le considera la madre de la planeación y el diseño del increíble telescopio Hubble. Lógicamente, después de los inmensos avances en astronomía, la conquista del aire con la invención del avión
y las innovaciones en electrónica y computación del siglo XX, llegó el momento estelar: la presencia de la mujer en el espacio mismo. Es cierto que la proeza de Valentina Tereshkova será siempre recordada con respeto y admiración, pero también debemos reconocer la labor de las mujeres matemáticas que en los Estados Unidos contribuyeron a que el hombre llegara al espacio, realizando complejos cálculos a mano, solo con la ayuda de un lápiz y algunos cuadernos. Eran unas verdaderas genias. Pero cuesta trabajo creer que en los años 60, en la NASA, existían la sección este y la sección oeste, y que en una de ellas estaban confinados aquellos y aquellas de raza negra, aunque fueran ingenieros o científicas. Y estamos hablando de los tiempos en que yo cursaba la secundaria en México. Una de esas ilustres mujeres matemáticas de mente brillante y gran inteligencia, que ayudó a que el hombre llegara al espacio y que tuvo que soportar la discriminación por el color de su piel, fue la afroamericana Katherine Johnson, quien también tenía conocimientos de física y de ciencia espacial. Murió en 2020 a la edad de 101 años y en algún momento dijo con humildad: no tengo un sentimiento de inferioridad. Nunca lo he tenido. Soy tan buena como cualquiera, pero no mejor. Este mensaje debe ser asimilado por las niñas y mujeres de hoy, en el sentido de no caer en la vanidad o la prepotencia, pero sí en creer en ellas mismas y luchar por alcanzar sus metas con disciplina y autoestima. No sentirse inferior, pero tampoco superior. Si el objetivo común de todos nosotros es llegar a la equidad. Yo soy un gran aliado de género, siempre lo he sido, y considero que las mujeres son igualmente capaces de triunfar en la ciencia y la tecnología. Y la mayor prueba de ello me la dieron cientos de mis alumnas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que obtenían impecables dieces en sus exámenes y que hoy son profesionistas con mucho éxito. La contribución de las mujeres al avance de la ciencia es innegable. No es posible hablar sobre todas ellas porque se requeriría un tratado sumamente extenso. Pero sí es oportuno mencionar a Andrea Hess, quien recibió el Premio Nobel de Física en 2020 como reconocimiento a sus aportaciones sobre los agujeros negros del universo. Y también merece una especial mención la turca Paris Pismis, considerada la madre de la astronomía mexicana. Ella estudió en la Universidad de Estambul y en la Universidad de Harvard. A la mitad de la Segunda Guerra Mundial, se casó con un mexicano y trabajó por más de 50 años en el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, Puebla, en el Observatorio Astronómico Nacional, Tacubaya, y en el Instituto de Astronomía de la UNAM.
A través de la docencia y sus investigaciones, formó a centenares de astrónomos mexicanos, hombres y mujeres. Gracias a ella, Paris Pismis, y al trabajo de sus brillantes discípulas mexicanas y hoy formidables astrofísicas, en el Instituto de Astronomía de la UNAM cerca de la cuarta parte de los investigadores son mujeres. Un gran logro, sin duda. La trayectoria de todas las mujeres mencionadas hasta ahora y de muchas otras omitidas por brevedad debe ser inspiración de las nuevas generaciones de niñas y adolescentes que con vocación, determinación, disciplina, perseverancia y una alta responsabilidad social y amor al conocimiento seguirán poniendo en alto el nombre de México. El conocimiento siempre será la mejor herramienta para sobrevivir, no ser engañadas ni manipuladas. Por eso es muy importante estudiar sin tenerle miedo a los obstáculos y aprovechar todas las oportunidades que existen en los tecnológicos, las universidades politécnicas y todas las demás instituciones de educación superior. Para concluir esta exposición, me gustaría mencionar algunos de los logros de la mujer en los vuelos espaciales tripulados. En la actualidad, aproximadamente el 10%, sí, el 10% de los astronautas han sido mujeres. Y se espera que el porcentaje siga creciendo en los próximos años. La cifra de hombres astronautas se acerca a 600, mientras que la de mujeres acerca de 60 a 70. Números más, números menos. Aunque todavía existe una alta disparidad en cuestión de género, hay que resaltar la gran calidad profesional de todas ellas, quienes en su momento y acorde con las circunstancias y avances tecnológicos, realizaron sus tareas de forma excepcional. Me limitaré a mencionar a algunas de ellas, comenzando desde luego con la gran mujer que abrió el camino, la rusa Valentina Tereshkova. Pronto, en junio de este año, se cumplirán 59 años de su proeza histórica, al haber orbitado la Tierra 48 veces, solita, ella sola con su alma y sus rudimentarios instrumentos, y sin ningún compañero para compartir sus emociones mientras contemplaba la Tierra. Ella, Valentina Tereshkova, ha sido la única de toda la historia que fue sola al espacio, pues todas las demás mujeres sí han formado parte de tripulaciones. Por ello, siempre ocupará un lugar especial y será recordada. Tuvieron que pasar 19 años después del viaje de Valentina, sin que ninguna otra mujer de la Tierra entera visitara el espacio. 19 años. Y mientras en los Estados Unidos se determinaba quién sería la primera mujer estadounidense en el cosmos, la URSS dio otra gran sorpresa, enviando a la cosmonauta Svetlana Savitskaya en 1982. Ella, Svetlana,
había estudiado en el Instituto de Aviación de Moscú y durante toda su vida fue capaz de pilotar más de 20 tipos de aviones. Svetlana fue entonces la segunda mujer en el espacio y la segunda cosmonauta soviética, además de que se convirtió en la primera mujer que realizó una caminata espacial. Pero en los Estados Unidos ya se estaban entrenando desde años atrás varias mujeres para volar en los orbitadores de la NASA. Y en 1983 llegó el turno de la primera astronauta estadounidense, la doctora en física Sally Ride, quien voló en el transbordador espacial junto con sus compañeros de tripulación. En el caso de la URSS, con la hazaña de Svetlana Savitskaya, nuevamente dejaron de enviar mujeres durante muchos años. Tendrían que llegar la perestroika y otros cambios, hasta que llegó el momento de la ingeniera y cosmonauta rusa Yelena Kondakova, quien trabajó en la Estación Espacial Mir. Y otra vez, muchos años después, llegó el turno de Yelena Serova en 2014, a bordo de la Estación Espacial Internacional. A diferencia de los rusos, que han enviado todavía muy pocas mujeres al espacio, en el caso de los Estados Unidos, la presencia femenina en los vuelos tripulados se incrementó rápidamente. Y después de Sally Ride, quien había volado en 1983, fueron otras extraordinarias mujeres estadounidenses, como la especialista en medicina Rhea Seddon y la doctora en bioquímica Shannon Lucid. Shannon Lucid acaba de cumplir los 79 años de edad. Es una mujer muy sencilla, amigable, generosa, y realizó 5 vuelos espaciales en el transbordador en su gran carrera profesional. Su primera misión fue en 1985, y más adelante, en otra misión, el orbitador se acopló a la estación rusa Mir, de modo que Shannon se convirtió en la única mujer estadounidense que trabajó a bordo de dicha estación en 1996, poco después del fin de la Guerra Fría. Rhea Seddon es cirujana con un doctorado en medicina y fue 3 veces al espacio en el transbordador. Su primera misión también fue en 1985, igual que ocurrió con Shannon Lucid y Mary Cleave. Mi compañera de tripulación, Mary Cleave, realizó 2 viajes al espacio. El primero fue en 1985, en la misma misión en la que yo participé, obviamente. Estudió biología y recibió un doctorado en ingeniería civil y ambiental. Carismática, amable y una excelente amiga. Cuando viajamos juntos en la nave Atlantis, ella era la experta en manipular el robot o brazo mecánico con el que se podían colocar cargas de un punto a otro en el exterior del transbordador. Era muy interesante verla controlando el manipulador robótico desde el interior de la nave a través del cristal de una ventana mientras ella flotaba en la ingravidez. Todas ellas dejaron un excelente precedente de calidad indiscutible en su participación y con su esfuerzo y dedicación
contribuyeron a que nuevas generaciones de mujeres astronautas pudieran ir años después, como Eileen Collins, Sunita Williams, Peggy Whitson, Ellen Ochoa y la famosa astronauta italiana Samantha Cristoforetti de la Agencia Espacial Europea. En 1992 le tocó su turno a la astronauta especialista de carga Roberta Bondar, convirtiéndose en la primera mujer de Canadá en ir al espacio. Su única misión fue en el transbordador Discovery. Es neuróloga y ha recibido muchos honores, entre ellos el de la Orden de Canadá. Ellen Ochoa nació en California, Estados Unidos, y sus abuelos eran originarios de Sonora, México. Hizo un doctorado en ingeniería eléctrica y en 1993, hace casi 30 años, se convirtió en la primera mujer estadounidense de origen hispano en ir al espacio. En total realizó 4 misiones espaciales en la era de los transbordadores. Y durante varios años fue, ni más ni menos que la directora del Centro Espacial Johnson de la NASA. Sí, la directora. Eileen Collins fue primero piloto del transbordador espacial y en julio de 1999 se convirtió en la primera mujer comandante de uno de esos maravillosos vehículos, el orbitador Columbia. Otra mujer extraordinaria es Peggy Whitson, especialista en bioquímica. Su primera misión en la Estación Espacial Internacional fue en el año 2002. En 2008, en otra misión, se convirtió en la primera mujer comandante de toda la estación y además en su exitosa carrera acumuló en total, entre sus varias misiones, cerca de 2 años de permanencia en el espacio. Sunita Williams es una de mis favoritas. Nació en Ohio, Estados Unidos, descendiente de hindúes, y estudió física e ingeniería. Ha realizado varias misiones en la Estación Espacial Internacional a partir del año 2006. Sigue en acción y muy probablemente pronto regresará a la estación en una de las cápsulas tripuladas de nueva generación. Concluiré aquí mi presentación simplemente planteando la pregunta siguiente. ¿Quién será la primera mujer de toda la historia que visite la Luna? Pronto sabremos su nombre. Yo creo que en un par de años, conforme vaya avanzando el programa Artemisa de la NASA. Lo cierto es que varias mujeres ya se están preparando y están siendo entrenadas, y una de ellas será la elegida para pasar a la historia, tal como lo hizo Neil Armstrong en su momento. A todas las niñas, mujeres adolescentes y adultas que aman la ciencia y la tecnología, les envío un afectuoso saludo y les recuerdo que el mundo y el universo entero las esperan para que con su entusiasmo, dedicación, alta responsabilidad y conocimientos, la humanidad pueda seguir evolucionando en armonía y con oportunidades para todas y todos por igual.
Muchas gracias.